Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy, hoy vamos a sumergirnos en un material que, de verdad, a mí me ha volado la cabeza. Se titula Cuando los juegos se vuelven sagrados. Un título ya de por sí provocador. Totalmente. Y explora algo que parece una contradicción, ¿no? Cómo la teoría de juegos, ese mundo de cálculo frío, de estrategia para ganar, puede convertirse en una herramienta para el desarrollo interior. Es una premisa que te obliga a pararte a pensar. Coge conceptos que asociamos, pues no sé, a la economía, a la política, incluso a la guerra, y los lleva al terreno de lo espiritual. Ahí está. La pregunta que lanza es, ¿y si el objetivo de un juego no fuera ganar, sino crecer? Justo. Esa es la misión de lo que vamos a explorar. Y para arrancar, el texto nos regala una metáfora central que es que lo ilumina todo. A ver, imagina un tejón, un erudito, ¿Vale? que colecciona mariposas muertas. Su colección es perfecta, cada ala clasificada, cada patrón, todo etiquetado. Lo sabe todo sobre ellas, pero solo conoce su forma. Y esa distinción es crucial. Conocer la forma es como tener el mapa, pero no el territorio. Puedes analizar la aerodinámica de un ala, sus componentes químicos, pero eso no te dice nada sobre la belleza de su vuelo, sobre su vida. Ahí es donde entra un ciervo sabio que le dice al tejón, si quieres conocer la esencia, tienes que dejar de clavar alfileres. Sal al campo, Claro. observa la mariposa viva. Y esa es la idea que vamos a desgranar hoy. Cómo pasar de la estrategia muerta, que es pura técnica, a la estrategia viva, que se convierte en una experiencia que transforma el alma. Es una metamorfosis en toda regla, como la de la propia mariposa. No se trata de tirar por la borda la lógica o la estrategia, sino de infundirle una conciencia superior. La pregunta deja de ser ¿qué movimiento me da ventaja? Claro. Y se convierte en algo mucho más profundo. ¿Qué movimiento me ayuda a manifestar la mejor versión de mí y, de paso, crea las condiciones para que los demás también puedan hacerlo? Hoy vamos a analizar varias de esas transformaciones con las fábulas que propone el texto. Pues vamos a ello. La primera es sobre un concepto que, bueno, seguro que le suena a mucha gente, el equilibrio de Nash. El texto lo rebautiza, y me encanta, como el equilibrio atrapado. Un nombre mucho más gráfico. Y el ejemplo es genial. Estamos en un concierto y todo el mundo está de pie. Nadie ve mejor que si estuviéramos todos sentados, pero nadie se atreve a sentarse. Claro, porque si una sola persona se sienta, deja de ver por completo. Exacto. Como nadie puede mejorar su situación actuando en solitario, pues todos se quedan atrapados en una solución mediocre para el grupo. Es el clásico punto muerto. Vamos, un nudo gordiano social. Y la explicación superficial, la de la estrategia muerta, es que es un fallo de coordinación. De desconfianza. Nadie se fía, claro. Nadie se fía de que si se sienta, el de delante también lo va a hacer. Pero el ciervo de la fábula le insiste al tejón en que mire más allá de esa explicación tan lógica. Y aquí el texto sugiere que la raíz del problema no es matemática, sino emocional. Es el miedo. Un miedo muy humano, además. El miedo a ser el tonto. Totalmente. El miedo a ser el único que se sienta y del que los demás se aprovechan. Es esa voz que el texto llama el yo inferior, que constantemente está calculando. ¿Qué gano yo? ¿Qué pierdo yo? Y ese miedo paraliza a todo el grupo. Entonces, para liberar ese nudo, no basta con un nuevo cálculo. Hay que transformar al jugador. Esa es la clave. Y aquí es donde la fábula propone una solución que va por otro camino. El sacrificio consciente. Una golondrina del concierto, después de un trabajo interior para conectar con lo que el texto llama su yo superior. Una especie de núcleo de calma y fuerza interior, ¿no? Eso es. Toma una decisión. Decide sentarse. Y lo importante es el desde dónde lo hace. No se sienta por ingenuidad, ni esperando que los demás la sigan. No es un movimiento estratégico. No. Se sienta porque su acto de coherencia con su estado interior de paz actúa desde la fuerza y la libertad, no desde el miedo a lo que pueda pasar. Pero, a ver, esto suena muy poético en una fábula, pero llevémoslo al mundo real. En una negociación, en una oficina competitiva, ¿quién se atreve a ser la primera golondrina que se sienta? ¿No te arriesgas a que te vean como débil? Claro, claro, esa es la pregunta clave, y es la objeción del yo inferior. La respuesta que da el texto es fascinante. La fuerza del acto de la golondrina no reside en si los demás la siguen o no. El primer resultado es interno.
¿A qué te refieres? Al actuar desde su centro y no desde el miedo, la golondrina fortalece su propio yo superior, se vuelve más libre. Pero además, su acción, al estar desprovista de miedo, de exigencia, emite una energía diferente. ¿Y en la fábula? Su calma es tan genuina que otro pájaro se siente inspirado a sentarse. Exacto. Y luego otro. Es un contagio, pero no de una idea, sino de un estado de conciencia. O sea que no es un sacrificio en el sentido de perder algo, sino una ofrenda que, primero, te enriquece a ti mismo y, segundo, puede que transforme el entorno. En la fábula, en minutos todos están sentados. Se ha producido una transmutación de la ley del juego. Antes la ley era, estamos atrapados por el miedo. La nueva ley viva es, nos liberamos cuando un individuo desarrolla la fuerza para actuar desde el amor consciente, sin apego al resultado. Que un solo acto individual pueda desbloquear un atasco colectivo. Esto me hace pensar en otra dinámica, una donde es un solo individuo el que puede bloquearlo todo, pero no por miedo, sino por sentirse tratado injustamente. El juego del ultimátum, El famoso juego del ultimátum. que el texto, muy acertadamente, llama el juego del respeto. Y es una transición perfecta, porque si en el primer caso el veneno era el miedo, aquí es la herida de la invisibilidad, del no ser reconocido. La fábula nos presenta a dos castores que tienen que repartirse 100 ramas. Uno, el castor grande, tiene el poder de proponer el reparto. Y propone 70 para mí, 30 para ti. Desde un punto de vista puramente racional, el castor pequeño debería aceptar. 30 es mejor que 0, ¿no? Pues no, lo rechaza. Prefiere que ambos se queden sin nada antes que aceptar lo que siente como una humillación. Y este comportamiento, que parece irracional, se ha demostrado una y otra vez en experimentos con humanos. No soportamos la injusticia incluso si castigarla nos cuesta. Ya. El castor pequeño no está enfadado por las 30 ramas. Está herido porque la oferta de 70-30 le grita, tú no importas tanto como yo. Eres menos. La disputa no es sobre recursos, es sobre dignidad. Ahí está. Y la solución que propone el ciervo es, bueno, a mí me dejó sin palabras. No les dice que negocien un 60-40. De hecho, ignora por completo las ramas. Porque las ramas son el síntoma, no la enfermedad. Lo que hace el ciervo es pedirle al castor grande que se detenga. Le pide que mire al pequeño, no como a un rival, sino que intente ver en él lo que el texto llama su chispa luminosa, su alma. O sea que le pide que reconozca que la misma luz que brilla en él, brilla también en su hermano. Justo eso. Espera un momento, eso es un giro que no me esperaba. La solución no es negociar mejor, sino cambiar la forma en que ves al otro antes siquiera de empezar a hablar de números. Esa es la clave de la estrategia viva. El texto sostiene que el reconocimiento debe preceder a la negociación. En la fábula, en el momento en el que el castor grande deja de ver a un competidor y ve a un igual, a un hermano de luz. ¿Qué pasa? El ciervo le vuelve a preguntar cómo dividiría las ramas, y la respuesta del castor grande es inmediata, sin esfuerzo, sin cálculo. 50 y 50, por supuesto. Es que ya no hay nada que negociar. La solución justa emerge de forma natural una vez que se ha establecido la igualdad. Ahí se redefine por completo el concepto de justicia. La justicia muerta es un equilibrio matemático, un contrato frío. La justicia viva es una consecuencia natural del reconocimiento y el respeto. Y es increíble pensar cuántos conflictos se atascan en las ramas. En los detalles, porque falta ese paso previo, el reconocimiento genuino de la humanidad del otro. Esa idea del reconocimiento como la llave es muy potente. Pero, ¿y qué pasa cuando la situación es la contraria? Cuando no es que no veas al otro, sino que lo ves perfectamente y tienes un historial de traiciones. ¿Ahí solo hay desconfianza? El dilema del prisionero. Exacto. El dilema del prisionero. O el dilema de la traición, como lo llama el texto. Y de nuevo, el nombre va directo al corazón del asunto. La fábula nos cuenta la historia de dos mapaches vecinos que viven en un ciclo de desconfianza perpetua. Se roban comidas y sabotean las herramientas, y la lógica del yo inferior es impecable. No puedo fiarme de él, así que le traicionaré yo primero para protegerme. Y por supuesto, ambos acaban perdiendo, viviendo en la miseria y el estrés. La explicación superficial es que ninguno sabe lo que hará el otro. Pero el texto va más allá. Dice que el problema de fondo es que no entienden una ley fundamental, la ley del karma. Ojo, y es importante entender el karma no como un castigo divino. El texto lo presenta como una ley de causa y efecto espiritual. Como la gravedad. Ah, vale.
Cada pensamiento, cada acción emite una vibración que tarde o temprano vuelve a ti, no para castigarte, sino para enseñarte. Los mapaches están atrapados porque solo ven el efecto a corto plazo, no a largo plazo sobre sí mismos. Y para romper este ciclo, el ciervo propone un experimento que a mí de entrada me pareció una locura. Le pide a uno de los mapaches que durante 7 días coopere incondicionalmente. Sin importar lo que haga el otro. Sí, que le deje comida, que le arregle una herramienta. Los primeros días el resultado es el previsible. El segundo mapache se aprovecha. ¡Qué idiota! Piensa. Y roba todavía más. Claro. El primer mapache sufre, duda, pero se mantiene firme en su compromiso. Tengo que admitir que esto suena increíblemente ingenuo. En la práctica, no estás simplemente enseñando al otro que puede aprovecharse de ti. ¿Dónde está el límite entre la fuerza espiritual y ser un felpudo? Es la objeción más lógica y el texto la aborda de frente. Lo que ocurre en esos 7 días son dos procesos paralelos. El primero es interno en el mapache, que coopera. Al actuar desde un propósito elevado y no desde la reacción o el miedo, está ejercitando un músculo espiritual. Desarrolla una voluntad de acero. Y una paz interior que no depende de las acciones del otro. Su bienestar se desvincula del resultado. Él ya está ganando en su propio desarrollo. Vale, ese es el primer proceso. ¿Y el segundo? ¿Qué pasa con el mapache traidor? El segundo proceso es un despertar de la conciencia. La bondad constante, inesperada, desinteresada, empieza a actuar como un espejo. Un espejo, sí. Al principio, el segundo mapache ve reflejada su propia avaricia y se regodea. Pero día tras día, el espejo no cambia. Sigue reflejando su oscuridad en contraste con la luz del otro. Y para el día 4, según la fábula, empieza a sentir algo nuevo. Una punzada de vergüenza. Le está mostrando quién está siendo y no le gusta. Exacto. Para el día 7, la vergüenza ha dado paso al arrepentimiento, y es él quien empieza a compartirlo todo. O sea que la cooperación consciente no es un acto de ingenuidad, es una estrategia de transformación a largo plazo. No buscas un resultado inmediato, buscas plantar una semilla kármica en el otro, que germinará cuando esté listo. La ley del juego cambia otra vez. Antes era, traiciona porque no puedes confiar, y ahora es... Coopera desde tu centro de fuerza. Esa cooperación te fortalece a ti, educa al otro y tiene el poder de transformar el sistema entero. Es una jugada de poder, pero de poder espiritual. Vale, esto me lleva a la última transformación, que es casi una síntesis de todo. ¿Qué pasa cuando intentas ser bueno y estratégico a la vez? El texto analiza la famosa estrategia toma y daca, El tit for tat, ¿sí? que se considera una de las más efectivas, una estrategia que parece el equilibrio perfecto. Empiezas cooperando, luego haces lo que el otro hizo y perdonas rápido si vuelve a cooperar. Es amable, reactiva e indulgente. En la fábula, una ardilla la sigue al pie de la letra. Es eficiente, sus interacciones son un éxito. Pero se siente vacía, siente que su vida es un algoritmo. Un proceso mecánico de reacciones, como si ejecutara un programa social en lugar de vivir. Sigue las reglas con la cabeza, pero su corazón no participa. Y la propuesta para trascender esto es una de las más bellas del texto. Se trata de transformar esa estrategia mecánica en lo que llama un ritmo viviente, usando la analogía de la respiración. Un ritmo que tiene 3 momentos. Inhalar, recibir con gratitud, exhalar, dar con amor, y la pausa, entre ambas, que es un momento para observar con conciencia. Y cada parte de la vieja estrategia se transforma. Cooperar primero ya no es un movimiento táctico, se convierte en el don libre. Exhalas, das, porque dar es tu naturaleza. No porque el manual diga que es el primer paso para ganar. Exacto. Luego, devolver lo que recibes, la parte reactiva, se transforma en algo mucho más sutil, el espejo del arma. Si alguien te traiciona, no devuelves la traición automáticamente. En lugar de eso, haces una pausa, respiras. Y desde tu yo superior, preguntas, ¿qué necesita aprender esta alma en este momento? ¿Qué le mostrará el espejo? Eso es un cambio radical. O sea, en lugar de la represalia automática, pausas y diagnosticas espiritualmente lo que la otra persona necesita. Eso implica una responsabilidad enorme. Implica actuar desde la sabiduría, no desde el instinto. Quizás esa alma necesita firmeza, un límite claro. Quizás necesita paciencia. Quizás que te alejes. La respuesta no viene de una regla, viene de una conexión consciente.
Y finalmente, perdonar rápido se convierte en la limpieza del alma. No perdonas para hacerle un favor al otro. No, perdonas para liberarte a ti mismo del veneno del resentimiento, para que esa energía pueda ser usada para crear. En esencia, la estrategia pasa de ser un algoritmo de supervivencia a ser la respiración del alma, un ciclo vivo y consciente de dar, recibir y observar que te fortalece en cada instante. Ya no es una transacción, es una danza con la vida. El hilo conductor de todas estas metamorfosis parece clarísimo. Cada concepto de la teoría de juegos, que tradicionalmente es una herramienta para ganar a otros, se convierte en un ejercicio para trascender al propio yo inferior. Del equilibrio por miedo al sacrificio por amor, de la justicia como cálculo al reconocimiento del alma. Y de la desconfianza estratégica al karma consciente, o del toma y daca mecánico a la respiración del alma, todo apunta en la misma dirección. Y lo que hemos visto es solo una muestra. El texto aplica esta misma lente a muchos otros conceptos. Menciona un par más para que nos hagamos una idea del alcance. Pues mira, por ejemplo, la tragedia de los comunes, esa idea de que todos sobreexplotamos un recurso por puro egoísmo. El texto la transforma en un pacto sagrado con Gaia, donde se replantea nuestra relación con la Tierra viéndola como un ser vivo. O un ejemplo muy práctico, la falacia del costo hundido. Así. Seguir invirtiendo en un mal proyecto solo porque ya hemos invertido mucho. El de perdidos al río. Exacto. Y de nuevo, la clave es transformar al jugador, no al juego. Superficialmente es un error de contabilidad, pero el texto dice que la raíz es un problema del ego. Del yo inferior que no soporta admitir que se equivocó. Justo. Así que la solución que propone, la alquimia del error, no es un nuevo método financiero. Es una práctica espiritual para aprender a extraer sabiduría del fracaso sin que el ego se sienta aniquilado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el objetivo final en cualquier interacción nunca es simplemente ganar el juego, sino usar el juego como un gimnasio para el alma. El foco se desplaza del resultado externo al crecimiento interno. Y al hacerlo, paradójicamente, a menudo se consiguen mejores resultados externos, pero como un efecto secundario. No como el objetivo principal. Eso es. El texto termina con un desafío que creo que es la reflexión perfecta para cerrar. El personaje del tejón, después de todo su aprendizaje, se gira y dice: «No me creas nada de lo que te he contado. Pruébalo». ¿Qué es lo más honesto? Sí. Elige una de estas ideas y vive con ella durante unos días. Observa qué pasa. Deja que tu propia experiencia sea tu maestra. Y esa es la pregunta que nos deja flotando. ¿Qué pasaría si en una situación real, esta semana, en una discusión, en una negociación, en lugar de aplicar una estrategia muerta para salirse con la suya, se intentara aplicar una viva? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si, ante un conflicto, la primera acción, antes incluso de abrir la boca, fuera hacer una pausa e intentar ver, honestamente, la chispa luminosa en la otra persona? Una idea, sin duda, para explorar.